La norma de reconocimiento para Hart. En un principio se ve la discusión entre Hart y Dworkin acerca de la norma fundamental. La norma fundamental tiene como base principios que ayudan a reconocer y a plantear nuevas normas dentro de un ordenamiento jurídico. Hart dice que es imposible el implemento de las normas fundamentales dentro de un ordenamiento jurídico en la vida real. Sin embargo, Dworkin dice que sí es posible, mas no sabe cómo comprobarlo, tan solo tiene argumentos basados en entes místicos y en la buena fe. Él dice que existe, mas sin embargo, en algunos de sus documentos afirma que es imposible de comprobarlo, lo cual hace pensar que la norma fundamental es inconsistente. Para Hart, es imposible que el pensamiento humano se pueda conformar en una sola norma jurídica, que sería la norma fundamental para el resto de las normas planteadas en un ordenamiento jurídico. Por esto, le da solución a este problema a través de la norma de reconocimiento, la cual tiene como base criterios que ayudan a buscar y a reconocer lo que hace parte o no hace parte del derecho. En un principio, Hart plantea que quienes deben hacer esto son los juristas, especializados en el derecho, quienes deben reconocer lo que no es derecho y lo que sí es derecho. Por esto, Hart dice que son ellos los que deben buscar en la sociedad y en las acciones que corresponden a cada individuo lo que hace parte o no hace parte de un ordenamiento jurídico en determinada ocasión. Pero esto crea un cierto problema. ¿Cómo ayudar a que los juristas lleguen a los mismos criterios para reconocer lo que hace parte del derecho o lo que no hace parte del derecho? Es allí donde Hart quiere hacer una reforma a la norma de reconocimiento. Él dice que la norma de reconocimiento debe tener cierta reforma, y la reforma es aplicar la convención dentro de la norma de reconocimiento. La convención, que quiere decir que el jurista tenga en cuenta los acuerdos tácitos y explícitos que se dan dentro de las partes en cierto acuerdo jurídico o en cierto problema jurídico. Para él es importante que el jurista tenga en cuenta esto, ya que esto le da validez a las normas que pertenecen al ordenamiento jurídico. Pero estos acuerdos deben estar dentro de los parámetros legales y dentro de los parámetros que le dan validez a los acuerdos que están implementando. Como ya decíamos, Hart se dio cuenta que había una equivocación en su primer planteamiento, porque él decía que se podía confirmar lo que los juristas estaban diciendo respecto a lo que pertenecía o no pertenecía al derecho, aplicándolo en la sociedad. Si la sociedad lo aceptaba, era correcto; si la sociedad no lo aceptaba, era incorrecto. Pero hizo un cambio al aplicar la convención. Cuando aplicó la convención, decidió que cada parte decidiera lo que quería aplicar en su contrato o en su acuerdo jurídico, y que el jurista tuviera en cuenta esto como norma de reconocimiento y aplicara estas normas dentro de lo que era un ordenamiento jurídico. Luego se ven las teorías jurídicas normativas y descriptivas. La teoría normativa se basa en que el jurista puede implementar sus pensamientos dentro de lo que él está viendo en la sociedad. Las normas descriptivas, como bien lo dice Hart, solo se encarga de que el jurista describa lo que ve a su alrededor en cuanto a situaciones jurídicas. Por esto, Hart dice que se debe implementar lo que el jurista ve, pero tan solo siendo objetivo, no como en las normativas, en la teoría jurídica normativa, que es más de carácter subjetivo. Dworkin aplica dentro de su teoría jurídica la normativa y Hart dentro de su teoría jurídica la descriptiva. Luego llegamos a la conclusión de que para Hart la norma de reconocimiento es la más aplicable y la correcta, y él, dentro de su teoría jurídica, utiliza la descriptiva para describir lo que el jurista puede ver en torno a la sociedad y aplicarlo dentro del ordenamiento jurídico, reconociéndolo a su vez con los criterios que ya habíamos planteado anteriormente respecto a la convención. Gracias. Dworkin es alumno de Hart. Él le critica a su maestro su dispositivismo metodológico. El postscriptum de Hart es una autodefensa de su dispositivismo frente a las críticas que Dworkin le dirigiera. En él pretende ofrecer una descripción general y moralmente neutral del derecho y de los conceptos jurídicos. Nos dice que es de importancia controlar mediante una crítica funcional y cierta noción cumple efectivamente el papel que le ha sido asignado por quien de la teoría.
Es de que una crítica funcional no es simplemente una crítica interna, sino que nos permite comparar las distintas soluciones que los distintos autores le dan al mismo problema. Nos dice que el concepto a tratar de modo funcional es el de una regla base o el de un principio primero de un ordenamiento. Nos dice que en Kelsen este punto de partida era llamado la norma fundamental y en Hart este punto de partida era llamado la norma de reconocimiento. Nos dice que la necesidad de una norma base se manifiesta solo en el ámbito positivista, ya que en un derecho de naturaleza autoevidente y racional no se necesita una norma fundamental que delegue poderes sin autoridad. Nos dice que la exigencia de un punto de partida normativo que autorice e identifique los órganos del sistema establecen las disposiciones y que permite reconocer las producciones jurídicas. Nos dice que un sistema jurídico precisa una metanorma capaz de mantener unida una multiplicidad normativa y de así constituir una unidad. Nos dice que la noción de la norma fundamental se encuentra relacionada con la noción de un ordenamiento. En la teoría pura, la norma fundamental es concebida como un fundamento hipotético, es decir, que se trata de una norma presupuesta. La fórmula que se le da a la norma fundamental es que la coacción debe ser ejercida en las condiciones y en los modos en los que ha sido dada por el primer constituyente y a los órganos en los que él haya delegado su función. Nos dice que el problema con la norma fundamental es que asume que ya se sabe aquello que se pretende encontrar mediante ella, a saber cuáles son los actos u hechos de los que desciende un ordenamiento jurídico. Entonces nos dice que no se trata tanto de un problema de validez o de fundamento, sino de un problema de identificación. Y con eso se quiere decir que sobre las débiles bases de la norma fundamental no se puede decir si dado dos ordenamientos jurídicos se tratan de un mismo sistema o se tratan de dos sistemas autónomos. Nos dice que para Hart el derecho es la unión de normas primarias y normas secundarias y la identificación de un sistema jurídico se da a través de una práctica social empírica. Esta práctica social empírica no es simplemente un hecho, sino que es un modelo de aceptación del comportamiento interno por parte de los órganos del sistema que lo transforman en un hecho normativo. Esa norma prejurídica, es decir, el criterio en el cual se mide la validez, no es autoritativa y no está escrita, pero es positiva. Nos dice que los aspectos materiales e internos son los que conjuntamente con las opiniones expresadas por ser oficial por los juristas sujetas a la experiencia son las que hacen identificar la norma de reconocimiento. Nos dice que la tarea de identificación es de los científicos jurídicos y de los teóricos, y ellos deben limitarse a un lenguaje estrictamente descriptivo. Nos dice que en Hart hay una especie de contradicción, porque nos dice que en la justificación jurídica el uso de una norma fundamental en vez de otro punto de partida constituye una elección. Entonces nos dice que la norma de la norma fundamental debería reconducirse por este concepto de derecho, que sería quien seleccionara las fuentes del sistema. Por otro lado, de acuerdo a lo que se piensa de Hart, él desea sujetar los criterios de identificación del sistema a datos empíricos.